Pues disponemos de 20 minutos para el turno de preguntas. Lo hacemos como hemos estado haciendo hasta ahora. Las recopilamos se responden todas. Adelante, por favor. ¿Empiezo yo, sí? Adelante, sí. Vale. Muchísimas gracias a las tres personas ponentes, a los tres ponentes. Ha sido estupendo. Yo, por cuestión de tiempo y por dejar margen a que hable, voy a referirme solo a la última ponencia, porque es lo que a mí más me vincula, digamos, en mis investigaciones, no porque lo demás no me haya resultado interesante, ¿no? Yo, enhorabuena, muchas gracias, profesora Borges Duarte. Haciendo un poco uso de su lectura, que me parece vinculante y la única posible, de leer a Heidegger, digamos, en esa continuidad abrupta, si queremos decir, o en esa ida y vuelta, haciendo uso de esa lectura, ya digo, de leer el primero desde el segundo, más que al revés, ¿no? Me gustaría preguntarle, como muy claro, ¿qué papel jugaría la Tierra en ese tránsito del proyecto de mundo que tanto ha explicado, ¿no? Digo, si en ese tránsito del proyecto de mundo moderno que anunciaba al principio a proyecto del habitar con el que ha acabado, la Tierra no juega el papel determinante. Quiero decir, si no es necesario que medie precisamente ahí la Tierra, olvidada si nos referimos solo al mundo. Una Tierra que no puede reducirse a ningún mundo, a ningún proyecto que no se haga cargo de sus propios límites, digamos. Si en ese sentido no habría proyectos de mundo legítimos, es decir, aquellos que se hagan cargo de sus límites, de que la Tierra es la que los sustenta, y proyectos de mundo ilegítimos, directamente ilegítimos, que no nacen, digamos, cuya ilegitimidad no es crítica voluntarista de determinadas disciplinas, sino cuya ilegitimidad nace de no atenerse a logos, digamos, de ser desmesurados, de ocasionar precisamente destrucción, sufrimiento, dolor, injusticia. Entonces quería preguntarle eso, ¿qué papel juega la Tierra en ese tránsito? Y cómo de algún modo ahí no se está explicitando también Heidegger angustia a la serenidad. Hicieron en cuanto a la Tierra es fondo de abundancia inagotable. Muy bien, tenemos otra pregunta por aquí. Muchas gracias a los tres por ideas tan interesantes. Una breve pregunta a Pedro y otra a Rogerio. Para Pedro ha dicho que la autoeducación necesita como una especie de primera etapa en la escuela y luego ya sí se puede desarrollar. Al decirlo me estaba acordando del maestro ignorante de Rancière, que lo conocerás mucho mejor que yo. Obviamente que lo que tiene que hacer la educación del maestro es garantizar y fomentar la libertad y luego que cada uno aprenda lo que quiera. Bueno, esa era la pregunta, si te parece eso correcto o no, cómo lo conjugarías con lo que has dicho. Y para Rogerio, me parece muy interesante la idea de aprendizaje y de educación como construcción, investigación para construir, ¿no? Los alumnos tienen que investigar y construir sus propios conceptos, sus propias ideas para afrontar el mundo. Pero, y claro, devaluabas un poco el papel de educación como transmisión, ¿no? Pero esto yo creo que yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero me parece un problema casi diría de tiempo. Como aquí que tenemos problema de tiempo, pues es un problema de tiempo. Si yo hago una pregunta pertinente a mis alumnos de cómo construir criterios comunes éticos o algunos criterios comunes éticos en un mundo tan complejo y les lanzo a una investigación, pues no sé, les costará al menos tantas horas como me ha costado a mí leer a Bátimo, a Rorty o a Habermas. Así que a lo mejor sería conveniente que yo utilizase, yo que sé, 2 o 3 horas para darles un poco la respuesta, porque no se van a leer. Darle la respuesta que dice Bátimo, Rorty, Habermas, Heidegger, Nietzsche o quien sea, ¿no? Y luego que ellos construyan, claro. Pero entonces
quizá el papel de la transmisión de alguna manera es importante, porque construir desde la nada, le lanza la pregunta, le puedes dar pista, leer esto, leer lo otro, y ahora, si a mí me ha costado 1000 horas o 10.000 entender a todos esos, ¿a qué le va a costar 5? Gracias. Muy bien. ¿Tenemos otras preguntas de Teresa? Voy a intentar ser breve. Yo agradezco tanto lo que ha pasado aquí con la lección desde mi punto de vista magistral, aunque tuviera que detenerse, de Irene Borges, que me vais a permitir, sin que esto introduzca ningún tipo de elemento comparado que me refiera a ello. Se ha producido, que yo me imagino que no solo en mí, sino en este espacio de pensamiento filosófico crítico, una cosa que solo ocurre cuando se dan las grandes lecciones, que cuando son de filosofía no son magistral, caracterizan porque Cronos se detiene, comienza el tiempo de la sincronía y ya el cuerpo no duele, no molesta. Me ha hecho gracia, entonces, desde ese punto de vista lo desconfortable, porque da lo mismo, da lo mismo. Se produce una dimensión de éxtasis, de kairos, de aidion, de eternidad inmanente. Así que, pues, gracias con fundamento y una perspectiva que permite entonces leer, volver a aprender ser y tiempo desde esa comprensión de la relación intrínseca entre mundo, proyecto, tiempo, lenguaje, historia. Y bueno, pues desde ese punto de vista, muchísimas gracias y además grandes maestras pensadoras. Pues esto a mí me hace mucha ilusión, ¿verdad? Y voy a hacer una pregunta que se ha dejado además preparada, ¿no? Y es, ¿qué ocurre con el proyecto en Gadamer? Adelanto algo, si en efecto el Schritt zurück, el salto atrás para poder cambiar y salir de una situación demasiado cerrada o arrojada y por lo tanto que sí puede haber creatividad, no tiene una tradición reconstruida. Es decir, yo creo que la creatividad es inmensa porque permite volver con el logos hermenéutico y la dialogicidad, volver a leer, volver a saber qué es lo que nos decían, qué legado había, ¿no? Cuando se le llama tradicionalista como si no fuera moderno, yo digo que desde ese punto de vista el tradicionalismo, que nunca es reaccionario, es subversivo, es verdaderamente... Eso me gustaría saber qué se piensa. Había que reconstruir la tradición, ¿no? Y luego hay otra pregunta también que estaba dejada performativamente en esa conferencia y es lo animal, ¿verdad? Voy a contar una pequeña historia. Yo tengo un perro al que adoro, siempre hay perros en casa, pero este le adoro particularmente, y nació en casa y cuando salió por primera vez a dar un paseo al campo, tendría 2 meses o algo así, lo primero, en el primer promontorio que había, sentarse a contemplar qué era aquello, qué era ese mundo. Entonces yo, que me quedé fascinada, dije, a ver en esta prueba de fuego qué ocurre, si cuando vuelve a mí me mira a los ojos o quiere protección o qué ocurre aquí. Y sí, en efecto me miró a los ojos, ¿no? ¿Qué pasa ahí con todo el universo de lo animal que evidentemente está además en una domesticada, no lo conocemos? Ya está, siento haber tardado tanto. Yo haría esas dos preguntas. Vale. Gracias. Si os parece, el resto de personas que tenemos preguntas, que respondan primero a estas y luego ya con el tiempo dejamos el resto. Estupendo. ¿Alguien querría empezar a responder las cuestiones? No, pues entonces lo decido yo y empezamos por el... Falta de... Es un moderador y moderado, sí, muy bien. Sí. Mantenemos el orden de las ponencias. Pedro, por favor. Yo no puedo estar más de acuerdo con Rancière. O sea, yo creo en la educación como una iniciación
Y partiendo de la pregunta que hiciste, pues la educación tiene una cuestión vertical inicialmente. Hay una autoridad del conocimiento que tiene que usarse por parte del maestro, del docente, de la maestra, y a partir de ella generar esa curiosidad por seguir, por tirar del otro hilo, el que me interese a mí, pero la iniciación tiene que darse en base a un conocimiento que es por el maestro. Es que si no estaríamos, es ilógico. A ver, lo que pasa es que el constructo tiene que ser común. Lo que no me vale es que esa iniciación se haga en particularidades. Por eso la escuela es contextualizada. Por eso un niño de Cuenca aprende que es un volcán, aunque no lo tenga delante, y un niño canario aprende que es un río. Porque tenemos que enseñarle un mundo en base a un proyecto común, a un conocimiento común de ese mismo mundo. Yo ahí no puedo estar sino de acuerdo en esa parte de iniciación. A mí sí que me gustaría hacer una cosa, que es preguntar qué pasaría si en el lugar donde yo estoy, el mundo, es cómodo y no es habitable. Porque claro, Heidegger habla de ese lugar de puesto en el mundo y de una comodidad, pero es que hay un montón de sitios no cómodos. Eso no lo entiendo. O sea, a lo mejor eso es el problema de ser pedagogo y no filósofo, pero ¿qué pasa con esa parte del mundo que está incómoda, que es la mayoritaria, en su punto de vista con respecto al mundo? Por eso yo digo que Gadamer es elitista y que cuando se plantea las cosas se lo plantea de una comodidad y de una confort que te permite hacer eso. Pero ¿y qué pasa con los que no tienen voz, con los que nunca van a ser escuchados, con los que ni siquiera pueden habitar el pedacito de inmundicia que le dieron? Esa es la parte que yo planteo. Un proyecto, aquellos que no tienen proyecto, aquellos que el proyecto es heredado, obligado, dado, y que están obligados absolutamente a hacer vasallajes de un proyecto que no es suyo en el mundo. Eso es una pequeña pregunta para Sam. Perdón. ¿No? Profesor. El aprendizaje que tiene como principio la construcción. Pedro Demo es un autor brasileiro que trabaja con esta perspectiva. Creo que hay un problema anterior acá, que es la cuestión paradigmática. Si nosotros estamos convencidos de que el paradigma de transmisión es efectivo y produce conocimiento satisfactorio, suficiente, no hay mucha expectativa, mucha posibilidad de migración de paradigma. Estoy hablando de Thomas Kuhn. Para que un paradigma se cambie, tienes que reconocer la falencia del paradigma anterior. La crisis. La crisis es el momento de efectivación de la falencia, de la muerte. Y entonces, si hay el reconocimiento de que no es más posible trabajar con este paradigma, nosotros migramos para transmigramos para el paradigma nuevo. El paradigma nuevo tiene un problema. ¿Cuál es el problema del paradigma nuevo? Nosotros empezamos en estaca cero. Cero es decir, no hay como hacerlo con base en el paradigma que antes. Entonces tenemos que empezar de cero. La pandemia en cierta proporción nos posibilitó una experiencia de
migración para estaca cero en muchas situaciones. Pero creo que lo paradigma predominante, que es el paradigma de la transmisión, de la linealidad, del conocimiento cumulativo, tiene mucha fuerza y hay una dificultad muy grande de migrar para algo totalmente diferente, totalmente nuevo, que nos exija empezar de un otro modo, de otro modo. Yo había hablado de investigación. Investigación es diferente de estudios. Estudios es como yo voy a me apropiar de lo que está dado, de lo que está puesto. Investigaciones exigen construcción, exigen una otra postura y trabajando con construcción del conocimiento, el profesor tiene que estar muy imbuido con los alumnos de construcción. En la transmisión no, ellos da a ellos una tarefa y tienen que dar cuenta. En la investigación no. El profesor es parceiro de diálogo, en otras palabras. Es algo completamente diferente. Por esto que yo había escrito que creo que no estamos preparados para trabajar con esto aún. Creo que estamos a camino, estamos de outras possibilidades de construção do conhecimento. Sobre Gadamer, sobre Gadamer, eu penso que sim, o projeto a ideia de projeto não é possível, porque a ideia de projeto me colocaria a necessidade de trabalhar com Vorhandenheit. Vorhandenheit, antes que eu a possibilidade de manusear. Isto não condiz, não é possível em el pensamento de Gadamer, porque se trabalho com isto, eu vou a volver ao modelo de la transmissão, do modelo de objetificador, como se diz? Objetificador? Sí. Sim, de la separação rígida entre sujeito e objeto e não apostando em el diálogo como forma de superação. Creio que em esse sentido não é possível falar em projeto em Gadamer, né? Mas é possível sim dizer que Gadamer tem projeto de construção da subjetividade, que é com base em la alteridade, a escuta, o encontro, um processo muito democrático, e por aí se vai. Creio que daí temos como falar em projeto de sujeito, e o sujeito hermeneuta é muito mal compreendido. Há problemas porque se diz que é muito relativista, que é, enfim, pero que é outra lógica de construção de conhecimento. Estupendo. Gracias. Profesora. Bueno, esto son sugestiones muy interesantes. Agradezco mucho las cuestiones directas, la benevolencia de Teresa, que es proverbial, y también la mesa, ¿no? Vamos a ver cómo conseguir integrarlo todo. Empiezo por el principio, porque el principio está en el marco que se creó para trabajar esta totalidad. Cuando Heidegger estaba pensando en la situación hermenéutica en 22, no estaba en la Tierra. Pero eso no quiere decir, y ahí yo no estoy completamente en acuerdo, de considerar que
es posible comprender el primero a partir del segundo, pero no el segundo a partir del primero, porque de vuelta siempre, ¿no? Y entonces, lo cual no quiere decir que no distinga lo que es de un momento y lo de que es de otro. Por lo tanto, la Tierra no aparece al principio, pero nosotros no tenemos que estar histórico-filosóficamente apegados a la estricta conceptualidad del término de la situación hermenéutica. Solo tenemos que tener de aquello que apunta y de cómo él mismo consigue completarlo en serio tiempo, ¿no? Por eso es fundamental llegar a poder hablar de la resolución y yo ya no he podido, no es que no me parezca fundamental llegar al encuadramiento, porque ese cuadro, que es el cuadro del último Heidegger, al que yo he llamado el proyecto Habitar. El proyecto Habitar es habitar la Tierra. Sin la cuestión de la Tierra no se configura ese proyecto. Por lo tanto, ya hay ahí una selección que no es meramente del mundo ambiente de la Vorhandenheit. Estamos en un contexto mucho más rico, ¿no? Que es el de establecer una relación, y esto fenomenológicamente para mí es muy importante, porque en fenomenología lo que falamos es siempre de esta relación dinámica, de esta correlación, ¿no? Entonces, el proyecto de habitar es una integración en el mundo, es un proyecto de mundo, en el que la Tierra es elemento fundante. Ahora Byung-Chul Han fala mucho del proyecto terrano, no sé cómo lo traducen en español, porque a veces traduce, yo creo que Gabás traduce terreno. Sí, como terreno. Pero terreno tiene algún sentido porque fuerza a entender que no es meramente el hablar de la tierra, ¿no? Claro, se refiere al terreno, a la terrosidad, a la tierra. Sí, sin duda, la tierra sí, es la base, por lo tanto tiene que estar allí. Pero en fin, es dar un poco un matiz diferencial en el lenguaje. Pero evidentemente ese proyecto continúa a ser un proyecto de mundo, no es un proyecto de tierra. La tierra no necesita, la tierra es ese contexto de relación y desafío, de reto a la relación que hace que se produzca resolutamente un proyecto de mundo nuevo. De arte, de la manera que en el origen de la obra de arte la tierra se oculta, se encubre, pero se encubre en el mundo. La tierra se encubre en el templo, en sus columnas o en el viento que a través de ellas, ¿no? Es la tierra lo que está allí, lo que en vez de vermos materiales de construcción, vemos lo que de verdad llevó a la creación de ese espacio de encuentro con lo sagrado, que en ese momento tampoco era aún el cuadrado ontológico, la cuadrindad. Yo traduzco con Loparic por cuadrindad porque me gusta bien, da la fuerza de lo sagrado a pesar de la comparación, pero justamente por la comparación. O sea, bueno, no vamos ahora a traducir, a hablar de la justificación de la traducción, pero es eso, ¿no? Entonces, la tierra está ahí como centro de la relación del proyecto de mundo habitar, el proyecto de habitar el mundo. Ahora, si hay proyectos legítimos o ilegítimos, ahí yo no utilizo terminología, porque al final la cuestión ontológica no es la de juzgar éticamente siquiera o jurídicamente si tenemos derecho o no tenemos derecho. Es que el derecho iure y no tiene nada que ver
con lo de facto y nosotros vivimos en lo de facto y producimos lo de jure, es verdad, pero hace parte de aquello que es el proyecto de mundo del hombre, hablar de los derechos y de lo legítimo o de lo ilegítimo. Que los hay, ¿no? Es como las brujas, que a ver las haylas. Pero otra cosa es que eso entre en el diálogo fundador más heideggeriano, ¿no? Y eso tiene que ver también con la cuestión del mundo y de lo inmundo, ¿no? Los chiquillos que viven en un barrio de esos absolutamente dejados de todo cuidado, viven el proyecto, un proyecto de mundo que no es el suyo, pero nosotros también. Lo que pasa es que tenemos más posibilidades, evidentemente, ¿no? Porque la relación, la forma de relación ahí es fundamental, el aspecto comunitario, ¿no? Ese aspecto común de koiné, no solo en el sentido del habla, sino del espacio común. Ahora bien, en el fondo, el límite que ellos mismos viven es la situación de crisis, es lo que puede permitir la hermenéutica. Solo que eso no acontece sin más. Necesita educación, necesita ser muchas veces suscitado que haya una tomada de conciencia de la misma situación para saltar. Entonces no veo que la situación que coloca sea diferente de esta, ¿no? O sea, comprendo cuál es la especificidad, pero no es una especificidad que la diferencie de los demás. Solo que las formas de intervención tienen que ser otras, probablemente, para conseguir lo mismo, la resolución. Y si la resolución es pegar en armas, es pegar en armas. Y si la resolución es estudiar, que es mejor, es estudiar, pero no siempre hay condiciones para ello, ¿no? Entonces, a ese nivel yo diría que está comprendido en el mismo campo. En relación a Gadamer, primero, lo del proyecto. El proyecto en Heidegger es esta respuesta a lo que me llega. Es una respuesta, pero es una respuesta que implica creación de futuro, ¿no? Entonces, eso está claramente dentro de una correlación fenomenológica, proyecto de mundo, forma de vida, digamos así, y eso en Gadamer no es una cosa, me parece, que interesa. Aunque evidentemente solo es posible desarrollar y superar las condiciones existentes si somos capaces de poner en acto todo aquello que nos da base para ello. Y ahí está el legado, ¿no? No se trata entonces tampoco de... Esto también tiene que ver con la cuestión de Pedro, ¿no? Tiene que ver entonces con volver atrás en el sentido retrógrado. Vamos ahora a saber mucho de Grecia para poder vivir en el mundo digital. Eso no tendría sentido. Pero que en el mundo digital podamos continuar a comprender algo que se pasaba con nuestros abuelos y también se pasaba en Grecia, y conocer cosas de Grecia, comprender ese espíritu nos puede ayudar, eso sí, ¿no? Por lo tanto, es fundamental el legado, pero no me parece que encaje eso en el concepto de proyecto, ese concepto fuerte de proyecto en Heidegger. Pasa la vida diciendo que sí, Heidegger ha sido el punto de partida de esto, de aquello, va enumerando todo y diciendo sí más, sí pero, ¿no? Es el punto de partida, pero Gadamer es de otra manera. Y eso está claro, que Gadamer
no es solo que haya urbanizado la provincia, es que ha creado ese aspecto realmente de comunidad de Coine, que integra temporalmente, históricamente, el mundo en que vivimos, como teniendo profundidad. Y Heidegger, eso, en el fondo, la profundidad la ve por otra. La comunidad, no hay duda que Travni tiene bastante razón cuando habla de Ladyton. Heidegger era mucho de, como el Platón no escrito, es la parte para los iniciados. Hay que reconocer eso, o sea, lo queramos o no, ¿no? Había ahí un selectivo, no creía en ese mundo común para el cual ónticamente él personalmente realmente no tenía ninguna queda, ¿no? Ninguna capacidad, o sea, tenía su estupidez para lo común. Los animales, brevemente, no nos vamos a meter ahora con los animales. Yo creo que Heidegger no tenía razón con lo de los animales. No sé si esto es una respuesta bastante por aquí, pero me basta con esto. Yo no consigo estar de acuerdo. Muy bien, pues bueno, lamentándolo mucho por las preguntas que quedan pendientes, tenemos que terminar aquí, sobre todo porque vamos a volver a las 3:30 y necesitamos un poquito de tiempo. Agradecer a todas las personas que han asistido, por supuesto a los participantes, muchísimas gracias, y un agradecimiento también especial a Ángel Suárez por su trabajo y esmero durante todos estos días, haciendo posible pues que podamos conducir este congreso. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias. Muy bien. Nos vemos a las 3:30 entonces.